Aquí seguimos con ustedes en De Mañana con Americano. Gracias por acompañarnos. Y vamos a hablar ahora de otro tema, en esto de la geopolítica mundial y de esos movimientos que a veces se están dando en diferentes partes del mundo y que de pronto, con una serie de circunstancias que han estado ocurriendo, pues se está reorganizando, como dicen a veces, esas placas tectónicas de la Tierra, pero en este caso de la geopolítica mundial, de una forma diferente a la que de pronto algunos tenían planeado. Y para hablar de este tema no hay nadie mejor que el doctor Omar Bula Escobar, porque él es experto en todo esto de la geopolítica, así que lo saludamos aquí en De Mañana con Americano. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Muchas gracias por atendernos. No, a ustedes, Yoli, muchísimas gracias. Buenos días. Es un lindo día aquí en Bogotá. Con sol, gracias a Dios, a sus órdenes. Bueno, gracias. Aquí estamos pendientes, estamos nosotros desde el sur de la Florida y hay una serie de tormentas, ahí comenzó la temporada de huracanes. Pero antes de hablar de toda esta geopolítica mundial, ahora que nos dice que está en Bogotá, nos gustaría escuchar su análisis de lo que pasó este domingo en Colombia. Pues realmente hay varias versiones de lo que pasó en términos de la lógica del voto. Ahora, y hay muchas interpretaciones sobre los candidatos que quedaron de primero y segundo y que ahora están en la contienda. Creo que Gustavo Petro ya es una constante en términos de su presencia en los primeros puestos, pero ahora vemos a este ingeniero Rodolfo Hernández que sale adelante. Personalmente, yo vi su agenda y su agenda no difiere mucho realmente de la agenda de Gustavo Petro. De manera muy concreta, apoya el procesos de paz con el ELN, apoya ese proceso de paz que a mi modo de ver le impusieron a Colombia justamente cuando se robaron un plebiscito hace algunos años, y una serie de políticas que están muy en línea con todo lo que estaba implementando el presidente Iván Duque y que cualquiera de los dos continuaría a implementar, muy relacionada con esa agenda global, ¿no?, que está empujando el World Economic Forum de las Naciones Unidas hacia el 2030. O sea que en términos de agenda yo no veo mucha diferencia. Ahora cuando la agenda es muy parecida, la gente se concentra sobre las personas, ¿no es cierto? Y ahora los ataques parecen ser bastante personales de lado y lado. Eso es triste, porque realmente el programa de gobierno es lo que debería obviamente primar. Obviamente votos de opinión hay pocos y menos cada vez. Ahora muestran estadísticas de que están muy parejos, y las encuestas siempre hay que cogerlas con un grano de sal, ¿no es cierto?, con una pinza, y nos aproximamos a escoger entre dos cosas realmente. Ya when push comes to shove, como se dice en inglés, cuando llegamos al punto álgido de esto, para mí el problema es que Gustavo Petro, en comparación con el ingeniero Hernández, a pesar de que digo su agenda no me complace mucho personalmente, es que Gustavo Petro representaría realmente dos fenómenos simultáneos. Por un lado, la agenda globalista, que se está imponiendo a una velocidad enorme, no solamente en Colombia, en toda la región, pero por otro lado también esos vínculos, y es lo más preocupante, los vínculos con el Foro de Sao Paulo, donde están básicamente los grandes carteles de droga, ¿ya?, directa o indirectamente. El apoyo que le ha dado el ELN, las FARC, llamen las disidencias o no, es explícito a Gustavo Petro, y Colombia es el primer productor mundial de cocaína. Yo no creo que la ideología, las izquierdas y las derechas son las que estén jugando aquí un papel fundamental para quien va a votar. A mi modo de ver, lo que tenemos que hacer es alejarnos lo máximo posible de las fuerzas del crimen transnacional organizadas representadas por el narcotráfico, y sin lugar a duda, Gustavo Petro es el más
Más alineado en eso. Bueno, de hecho, doctor... Más alineado en ese sentido. Sí. De hecho, doctor Bula, uno de los llamados que hacía Gustavo Petro era a Rodolfo Hernández que se alinearan, que hicieran como especie de un pacto, pero después lo insulta acusándolo de corrupto, ¿no? Sí, no, esto es una cosa muy poco agradable en términos de debate político, porque cambian de un día para otro sin ningún reparo. Por eso digo yo, realmente las agendas, en mi fondo, y si uno la ve, una agenda que publicó Rodolfo Hernández en Twitter con 20 puntos, yo la leí, las agendas son muy similares, realmente. Ahora, desafortunadamente, mientras que el colombiano no tiene mucho para escoger, a mi modo de ver en este momento, sí hay ese vínculo mucho más cercano, no solamente con el crimen transnacional organizado, porque este apoyo de los grandes carteles de la región como FARC y ELN es explícito, es público, lo que son, ¿no es cierto? No, ese tipo de apoyos del crimen organizado no tan abierto, no existía antes a mi modo de ver, pero también desde un punto de vista más amplio, lo que está pasando en otras partes del mundo nos puede afectar a nosotros también. Sabemos que Putin tiene una presencia muy fuerte en Venezuela, que arma a Venezuela, que es un aliado de mucho tiempo de Venezuela, inclusive Venezuela sigue con grandes deudas con Rusia, y en el momento en que una persona como Gustavo Petro sube al poder, pues la afinidad histórica de Putin con el Foro de Sao Paulo y con todo lo que tenga que ver antiamericanismo en América Latina es obvia. Yo veo más riesgo. ¿Usted ve a Rusia entrando, si Petro gana las elecciones, Rusia va a entrar con fuerza también a Colombia? Claro, dependiendo de todo lo que pase con la guerra, pero si ellos tienen posibilidades de influir directamente en Colombia, lo harán. Y por otro lado, vemos a Hernández que coquetea con mandatarios como el de México, le gusta su manera de gobernar a través de ruedas de prensa. Realmente Colombia queda en un abismo, ¿no? Que puede llevar al autoritarismo de una u otra forma, ¿no? Muy incómodo. Yo no creo necesariamente que Rusia quiera invadir a Colombia o que Venezuela, pero no invadir, pero tener esa presencia, ¿no? Militar y esa influencia, fuerte, claro, ¿no? Y hay ya Rusia ha estado, hace poco surgió el tema precisamente de la presencia de Rusia y de la mafia rusa en Colombia, que definitivamente lo que se crea es un ambiente más caluroso, ¿no es cierto?, entre los dos países, con ese denominador común del antiamericanismo. O sea que sí, en ese sentido es muy grave. Ahora, Rodolfo Hernández parece ser amigo de muchas personas también, ¿no es cierto?, porque también es supuestamente amigo de Bukele, también es bueno, tiene una serie de... Sí, es una mezcla. Es una sopa muy extraña, por eso yo no sé cómo se están posicionando las personas ahora en este momento, sobre todo los jóvenes. Me doy cuenta que se posicionan rápidamente a punto de memes y de TikToks, etcétera, y es que se está prestando casi solo para eso, porque es muy superficial. Pero conquistan el mensaje. Pero doctor Bula, entonces, ¿cómo queda Estados Unidos en todo esto? Porque el aliado más fuerte que tiene Estados Unidos en América Latina se llama Colombia. Sí, ya Estados Unidos ha perdido mucha garra en América Latina, y yo creo que esa etiqueta de Colombia siendo el mejor aliado de Estados Unidos durante mucho tiempo ha ido desvaneciéndose un poco. Colombia fue el mejor aliado de Estados Unidos, sobre todo el siglo pasado, durante la Guerra Fría, y tal vez durante la primera década de este siglo, pero eso ha cambiado mucho. La presencia de las fuerzas de la izquierda antiamericana, sobre todo, como mencioné, con el Foro de Sao Paulo. Hubo un momento dado en que teníamos a Dilma, a Correa, a Evo, a todo, ¿no es cierto?, todos estos estas fuerzas del socialismo o del narcosocialismo que se posicionan contra los Estados Unidos, que el terreno ya está perdido, y Obama también se dio muchísimo terreno, inclusive de la presencia de Hezbollah en la región, de Irán en la región. O sea que Estados Unidos no está en una buena posición. Eso está evidenciado en la Cumbre de las Américas, ¿no?, que están teniendo dificultades para poder organizarla, en el sentido de la participación de los líderes, ¿no? Pero totalmente. De alguna manera lo que hay que es como actualizar o aceptar que el contexto actual ha cambiado enormemente en relación a lo del pasado, y esa decisión de invitar a ciertos países a la Cumbre de las Américas, a unos les puede gustar, a otros les puede no gustar, pero de todas maneras no es representativa de una realidad
que hay que afrontar tarde o temprano en esta región. Claro, y es que es una afrenta a Estados Unidos, porque cuando se dio la cumbre en Perú, Venezuela no fue y no fue invitada y el presidente de Perú lo asumió así, pero cuando se trata de Estados Unidos es justamente enfrentarse al imperialismo y de ahí cambia completamente la configuración y vemos a un Estados Unidos que ha tenido que enviar a los enviados especiales prácticamente a todas las naciones a convencer para que vengan. Eso antes era impensable que ocurriera, ¿no? No, imagínate volver a establecer vínculos con el gobierno de Maduro y legitimarlo, básicamente. Esto es un cambio de posición bastante radical. A mí me parece que hay una mezcla, en términos de política exterior de Estados Unidos, yo creo que en este momento hay una mezcla, y siempre ha habido por parte, sobre todo, a mi modo de ver, del Partido Demócrata, en términos de los paradigmas del pasado y los paradigmas actuales, ¿no es cierto? Barack Obama y eso va a pasar de nuevo, ahora se acercarán a Cuba de nuevo. Cuando dice eso es porque queremos que la autodeterminación de los pueblos del sur sea asegurada, sí, pero es que mientras que Estados Unidos se ha retirado, se ha metido todo el mundo, se ha metido China, se ha metido Rusia, se ha metido Turquía, se ha metido hasta Sudáfrica, está sacando riquezas de la región. O sea que, no, América Latina no está en una buena posición, Colombia específicamente no está en una buena posición dentro de ese mismo contexto, y es muy incierto lo que puede pasar porque, como yo menciono muy a menudo en América Latina, mientras que en la China y en Oriente saben lo que va a pasar más o menos dentro de 10 o 20 años, nosotros no sabemos lo que va a pasar dentro de una semana y media o 2 semanas. Claro, pero con el rumbo de Colombia. Con ese cambio que hay, que un giro hacia la derecha, un giro hacia la izquierda, que ha habido en muchos países latinoamericanos. Ahora, en el contexto geopolítico mundial, también parece que la Organización Mundial de la Salud es parte de esa estrategia. Pues la Organización Mundial de la Salud hace parte de la Organización de Naciones Unidas, que trabaja muy de cerca con el World Economic Forum. El World Economic Forum básicamente se convierte, Davos, para decirlo concretamente, se convierte en el foro de decisiones real de lo que está pasando, sobre todo a nivel occidental en este momento. Y ahí están representados sobre todo los fondos de inversión del sector privado, que son los que en gran medida están determinando el futuro de muchos de los países occidentales. Y digo occidentales porque otra cosa es la China, otra cosa son los países árabes, ¿cierto? Hay otras dinámicas de Oriente que nosotros desconocemos aquí, como si el mundo fuese solo Occidente. ¿Y cuál es esa visión del Foro Económico Mundial? ¿Hacia dónde se dirige la economía de los países libres? La visión está muy clara y explícita, y es una de las cosas que incomoda un poco el hecho de que con tanta información disponible, inclusive a los altos niveles de gobierno, muchos países no sepan lo que está aconteciendo. El Foro Económico Mundial tiene un plan muy bien trazado, público, accesible por cualquier persona, que trata de cambiar muchas de las características propias de este occidente que hemos vivido relativamente próspero durante los últimos 30 años, pero cambia sobre todo el modelo económico. Y el modelo económico propone lo que se llama el stakeholder economy, o la economía de las partes interesadas. Muy complejo, pero básicamente lo que hace es enajenar el poder de lo público hacia el sector privado y hacia el sector privado global. Estos fondos de inversión que se sientan en el WEF están manejando entre pocos fondos 30 a 40% de la economía mundial, ¿no? ¿Cierto? Con cifras comprobables. Y están colocando ellos mismos, el propio el presidente Charles Schwab, en una alocución reciente, mencionó, hemos ya colocado nuestros líderes en diferentes países desarrollados y en vías de desarrollo para poder implementar una agenda de cambio. Entre estos está Trudeau, Macron, Merkel, esto comenzó hace mucho tiempo, y en América Latina vemos cómo América Latina ha sido conquistada en estos términos, porque esto implica una gobernanza de tipo más global, como la que se proponía hace unos días con la OMS, y una pérdida de soberanía de muchas naciones, enajenando sus poderes ejecutivos en muchos casos. Y vemos cómo en África 47 países se unieron. Botswana presentó hace unos días, cuando se discutía el Zero Draft, el borrador cero de una posible toma de la salud por parte de la OMS a nivel supranacional. 47 países africanos se opusieron, y vemos
irónicamente, yo viví en el África, yo viví como 10 años, irónicamente, y lo conozco bastante bien, pero vemos cómo hay posiciones políticas clásicas en bloque que reconocen que la agenda que propone el World Economic Forum y las Naciones Unidas está pasando en términos de irrumpir en la soberanía de los países, y ese no fue el caso de América Latina. Imagínate, 47 países se unen en bloque para decir no, este borrador no sirve, y en América Latina solo Brasil, básicamente, el resto no, siguieron con la ola, porque América Latina es, a mi modo de ver, la más vulnerable en términos de los cambios que se están proponiendo, y volvemos a las elecciones de Colombia. Es muy triste que parece que los dos candidatos van en la misma dirección. O sea que aquí candidatos independientes, difícil, no hay mucha independencia. Esa agenda está primando sin lugar a duda. Ahora América Latina tiene que despertar. Es que África de alguna manera es más cohesa por sus culturas tribales, a pesar de haber sido colonizada, etcétera, pero es más cohesa y sabe más y conoce más del papel que juegan las Naciones Unidas en sus países, precisamente porque han tenido una gobernanza frágil, y las Naciones Unidas ha tomado parte de la gobernanza en sus manos. En América Latina no sabemos muy bien lo que está pasando. Somos un continente muy, muy joven, ¿no? 200, 300 años máximo, donde hay ese popurrí, espagueti que tú mismo mencionaste, un día de derecha, un día de izquierda. Además, estas etiquetas que son totalmente irrelevantes, derecha e izquierda. Ahora llaman, perdóname de volver a Colombia, llaman al señor Rodolfo populista. Cuando la prensa empieza a etiquetar y dice izquierda contra populismo, ya uno ve cuál es más o menos la dirección del discurso mediático. Cuando tú hablas de populismo, primero que populismo se aplica a muchas cosas. Hay populismo, a Chávez le decían populista, pero también le decían a Trump. Aquí no se trata esas son etiquetas muy, muy engañosas. Y el populismo, si tú lo ves en los últimos tiempos, lo han relacionado más con todos aquellos que se oponen a la agenda global y a la agenda más de la izquierda internacional, namely Orbán, Bolsonaro, Trump, ya lo mencioné. Se dice populismo, y hay una especie de vínculo ahí con la derecha, ¿no es cierto? No hay ningún tipo de fundamento para este tipo de etiquetas. Es el marketing, básicamente, doctor Bula. Ya lo vi, entonces te vi CNN, decía lo mismo aquí la prensa nacional, populismo contra izquierda, no son ni siquiera antónimos, o sea que la gente está todavía más confundida. Pero ahora, volviendo a lo que tiene que ver con la Organización Mundial de la Salud, significa que esa intención ya se paró por ahora, porque es que Estados Unidos también al parecer estaba inclinada a aceptarla, que era parte de lo que estaban levantando una serie de banderas rojas muchos congresistas aquí en este país. Claro, sí, eso es muy... lo que se nota aquí es que el proceso no es lineal para ellos, ¿no es cierto? Y que ahí hay blockades en ¿no? Hay de alguna manera talanqueras. Una cosa, por ejemplo, el conflicto de Rusia y Ucrania ha obviamente ralentizado muchos planes de cambio. ¿Eso es como un terremoto que ha sucedido en esta globalización? Hay en este momento problemas. Ves ahí que el Estado-Nación, cuando vemos 47 países africanos que se unen como naciones, ¿no es cierto?, para oponerse, de alguna manera esos mecanismos siguen funcionando, gracias a Dios. Ahora sí, fue Biden el que propuso 13 puntos, y es que la agenda de Biden yo creo que es prácticamente Vox Populi, que hay otras personas manejando su agenda, y las personas que manejan su agenda están claramente vinculadas con el World Economic Forum, ¿no es cierto?, y con todos estos organismos multilaterales que han sido prácticamente secuestrados por el sector privado. La OMS, su financiador número uno, si se cuenta tanto el dinero del Bill and Melinda Gates Foundation, más el dinero que introduce a la OMS a través del Gavi Alliance, el Vaccine Alliance. Básicamente Bill Gates es el que está manejando la Organización Mundial de la Salud, las empresas del sector privado, y eso pasa con muchos de los organismos multilaterales, ¿no es cierto? Han sido secuestrados por estos grandes capitales privados y gobiernan a través de ellos y a través de sus ONGs, casi de facto en muchos países. Claro, es como un gobierno... One attempt que caía.
Es como Sí, un dime. gobierno donde las élites económicas son las que realmente llevan las riendas políticas del mundo entero y donde además el individuo queda desdibujado porque supuestamente se Total. dan grandes ideales, pero al final esos ideales lo que esconden es más restricciones para esos individuos, muchas más regulaciones. ¿Cómo queda el ciudadano que antes era tan libre o trataba de serlo cuando están frente a este nuevo modelo mundial? Pues yo preocupado, el hecho de que estoy tanto en estos temas, pues me preocupa porque yo veo que es prácticamente inexorable. Vamos en ese sentido por, por varios motivos. Primero que todo, por una tecnología que no existía antes, Big Data, la posibilidad de un control, es decir, y una dirección que íbamos a tomar de todas maneras. Cuando el mundo se digitaliza, es normal que empecemos a digitalizar varios de sus aspectos, ¿no? Cuando surgió en la revolución industrial, pues muchas de las cosas se volvieron sujetas al maquinismo. Pues ahora estamos con otro mecanismo que funciona y vamos en esa dirección. Ahora, el problema no es si digitalizamos nuestra humanidad o no, sino con qué propósito, ¿no es cierto? Porque las cosas pueden ir para un lado y para el otro. No hay duda, primero que todo por el lado tecnológico, de que hay la posibilidad de mayor control y pérdidas de libertades, pero además, desde el punto de vista capital, como te describí hace un momento, la preeminencia de los capitales privados de pocos fondos de inversión y multinacionales a nivel mundial no tiene precedente. BlackRock, Vanguard y State Street, los primeros 3 fondos de inversión, suman 26 a 27 trillones de dólares en una economía mundial de 85 trillones de dólares. Estamos hablando, y son los dueños a su vez y accionistas de de nuestra vida diaria. Hoy pensaba, desde que uno se levanta, ¿no es cierto?, desde que se lava los dientes, Colgate o Colgate, como dicen allá, Pepsi, Coca-Cola, Pfizer, Google, Microsoft, Apple, Procter & Gamble, AstraZeneca, Moderna, you name it. Delta Airlines, Pfizer ahora. Pero las puertas de una recesión y de una crisis económica en el mundo, ¿cómo encaja en toda esta geopolítica? Pues es dado el hecho de que hay tan poca transparencia, aunque no quiere decir que no haya peso todavía de las autoridades públicas, como en el caso del Fed en Estados Unidos. ¿Cierto? Sabemos que hay poca transparencia en cuanto al manejo de lo público a nivel internacional, precisamente por la incidencia tan grande de estas corporaciones. Ahora, no quiere decir que se haya muerto. Cuando nacen fenómenos nuevos, como de lo que propone el World Economic Forum, no quiere decir que se matan los fenómenos antiguos. Esos siguen existiendo. Hay la geopolítica clásica y la economía basada en instituciones tradicionales sigue existiendo. Entra en una especie de marasmo en un momento dado. Ahora, las posibilidades de recesión a mí me preocupan es por la intencionalidad que hay detrás de todo esto, porque yo no veo que en Estados Unidos, que es el que está básicamente deteriorándose, pero de manera evidente día tras día, que haya realmente una voluntad de solución, ¿no es cierto? Es que yo no veo, ¿no es cierto? Una inflación al 8.5%, el problema de los alimentos, que está vinculado también al problema de los supply chains, las cadenas de suministro de Rusia y de China, etcétera. Pero en el caso de Estados Unidos, particularmente, ninguna de las soluciones ni ortodoxas, ni siquiera innovadoras, parecen estar sobre la mesa para arreglar el problema que hay ahora. Ayer vi a 4.8 el galón de gas en Estados Unidos. Hay unas cosas sin precedentes. Y recuerda, no por hacer aquí campaña por nadie, pero recuerda que hace 2 años, cuando acababa el gobierno del presidente Donald Trump, tenían la economía más poderosa del mundo y de la historia. Esto es un cambio muy, muy radical. Yo no creo que haya... Me asusta mucho, y es una interpretación propia, el que esto no sean fenómenos espontáneos, no propios de una recesión como la que se dio en 2008, que siempre es relativo cuán espontáneos o no son, pero yo veo aquí una especie de deliberateness, ¿no? Una especie de intencionalidad que desafortunadamente hace parte de una agenda más amplia del propio World Economic Forum de debilitar a los Estados Unidos, y en ese proceso pues entraremos todos en recesión. Qué peligro, nos enfrentamos, tenemos que despedir. No, es una cosa terrible, es muy feo, muy feo. A veces a mí no me gustaría no saber nada y estar... Sino pensar que premeditadamente lleves a una nación a una recesión realmente es macabro.
Sí, es así. impresionante. Muchísimas gracias por su participación. No, cuando quieras, podemos amable. hablar muchísimo tiempo, pero aquí me tienes por las mañanas. Ya, muchas gracias, doctor Bula. Es Omar Bula Escobar, experto en geopolítica, con nosotros